Seguimos en nuestro programa. ¿Y qué tenemos ahora, Lee? ¿A quién tenemos acá presente? Tenemos acá a nuestro lado, tenemos a Gerardo Salkovich, que nos va a estar hablando, sobre novedades a nivel latinoamericano, pero seguramente con algunas particularidades, ¿no? Esta semana. Decinos algo lindo para arrancar. Hicimos el esfuerzo y les trajimos una buena nueva para arrancar y que no sean todo muy bajón, golpes, Claro, dictaduras total. y demás. Aunque bueno, Me sirve. Hoy obviamente la agenda está atravesada por eso, no solo en nuestro país, sino en América Latina. Un saludo para toda la oyentada de La Garganta Radio, y la buena nueva tiene que ver con México, porque la Corte Suprema de Justicia mexicana despenalizó el aborto en todo el país. Tiró un fallo judicial ahí donde establece que todos los artículos que penalizaron el aborto quedan sin lugar, y finalmente en todo el territorio mexicano va a poder despenalizarse el aborto, o sea que cualquier institución pública de salud va a tener que acceder a cualquier mujer o persona gestante que quiera interrumpir su embarazo hasta las 12 semanas, y tampoco van a poder ser penalizados las y los médicos que ejerzan esta práctica. Así que una buena desde México para arrancar un poquito más arriba. Lee, el feminismo argentino, ¿no? Impulsó eso de algún modo. Sí, hay una marea verde en toda la región, y en un contexto donde avanza mucho estos discursos de odio y antiderechos, también muy importante el impacto de esta noticia para América Latina. Es una ganada en México y para toda Latinoamérica. Así es. Y otra cortita desde México: esta semana se decidió quién va a ser la candidata que va a ir por el oficialismo, por el partido Morena, a las elecciones del año que viene, después de un proceso de internas de encuestas. La sucesora de Andrés Manuel López Obrador va a ser Claudia Sheinbaum, que fue alcaldesa de la Ciudad de México y que ahora va a ser la candidata por Morena. Aparece con grandes chances de convertirse en la primera mujer presidenta en la historia de México, así que también otra interesante. La oposición se unió todos los partidos, el PRI, el PAN, el PRD, todo ese circo de partidos de la oposición se unificaron y también presentan a una mujer. Xochitl Gálvez va a ser la candidata de la oposición, así que México se encamina a tener por primera vez una presidenta mujer. Esto va a ser el año que viene, y seguramente sea la sucesora de AMLO, así que uno de los pocos gobiernos que viene ahí con mucha estabilidad y mucha legitimidad popular. Bueno, vamos a tener que estar atentos y atentas a partir de ahora al año que viene para ver, qué espera en el país mexicano. Sí, México, que es hoy por hoy, decía, ¿no? Uno de los pocos lugares de estabilidad y donde tenemos un gobierno que tiene gran apoyo popular y que, ha hecho las cosas bastante bien en un contexto de mucha inestabilidad, ¿no? México y Brasil por ahí, ¿no? Sí, Brasil igual Lula empezó hace poco, pero AMLO ya lleva su quinto año con una aceptación de más del 60%, va a terminar su mandato con un alto porcentaje, lo que va a hacer seguramente que sea reelecto su partido. ¿Nos vamos para Chile? Dale. La agenda nos lleva a estos 50 años del golpe de Estado en Chile, que derrocó a Salvador Allende y lo asesinó a Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. Recordamos, Allende había asumido en 1970 con todos los partidos de izquierda y propuso por primera vez la vía chilena hacia el socialismo. Planteó un proyecto socialista por la vía democrática, por la vía de los votos. Fue la primera vez que en América Latina se dio un proyecto revolucionario a partir de las urnas, y ese proyecto tuvo un montón de cambios y transformaciones de fondo. Nacionalizó el cobre, la banca, reforma agraria, apoyado en la movilización popular. Esto no le gustó nada a la derecha chilena y sobre todo a Estados Unidos, que impulsó este golpe de Estado que encabezó Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973, con imágenes épicas, trágicas, uno de los días más trágicos para América Latina, con esos bombardeos a la Casa de la Moneda, a la Casa de Gobierno, con Salvador Allende resistiendo hasta último momento con el fusil que le había regalado Fidel Castro. Claro, tiene como una mística atrás, ¿no? Sí. De eso, y hace una semana salieron los documentos, ¿no? Que comprobaban la complicidad o directamente el protagonismo de Estados Unidos contra Salvador Allende. Sí, hace poco salieron nuevos documentos que evidencian lo que ya se sabía hace rato, que la CIA y Estados Unidos propiciaron y financiaron ese golpe de Estado, y que, como decía, fue muy cinematográfico todo eso, ¿no? El bombardeo a la Casa de Gobierno, los presos que fueron llevados al Estadio Nacional, más de 5.000 presos y presas torturados y asesinados en ese estadio, entre ellos Víctor Jara, que en estos días también se condenó a los militares que lo asesinaron. 50 años después condenan a quienes asesinaron a Víctor Jara.
y hay que decir que también ese golpe inauguró el modelo neoliberal en América Latina. Antes por eso de es tan de importante. que continúes, pregunta, del no saber, ¿crees que el gobierno de Boric tiene algo que ver con el avance de estos nuevos documentos que salen a la luz y demás? ¿Hay algo ahí que se está moviendo en términos de gobierno o es básicamente por la lucha de los militantes de Chile? De derechos humanos, sí. Sí, creo que lo que más se ha hecho en Chile, ahora lo vamos a ver y lo vamos a escuchar en realidad de voz de una de sus protagonistas. El esfuerzo de organismos de derechos humanos, de familiares, ha hecho que se juzgue un poco a los genocidas, a los represores. El gobierno de Boric ha intentado impulsar algunas iniciativas. Lo más interesante fue un plan nacional de búsqueda de las y los desaparecidos que anunció Boric hace poquito, pero bueno, en 50 años se ha hecho poco, ya lo vamos a reseñar. Sí me parece importante destacar que el golpe en Chile fue parte de un plan a nivel latinoamericano, ¿no? Ese llamado Plan Cóndor, y lo que ustedes hablaban hoy con los chicos de Historias Desobedientes, todo lo que nos pasó y que hoy seguimos pagando las consecuencias, fue un plan a nivel latinoamericano y las dictaduras estuvieron articuladas en ese Plan Cóndor, y Chile fue muy importante porque fue, decía, la cuna del neoliberalismo. Fue el primer país, incluso antes que en Estados Unidos y Gran Bretaña, donde se instaló ese modelo neoliberal y que después se expandió hacia toda la región. Así que bueno, se están conmemorando 50 años de un día, de los días más trágicos para la historia de nuestra región. Bien, nos dijiste que nos trajiste un audio. Claro. Vamos a escuchar a Alicia Lira. Ella es una de las principales referentes en los derechos humanos en Chile. Es vocera de la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos, así se llama la asociación allí en Chile. Y nos va a explicar por qué en Chile se juzgó poco a los milicos. Acá por ahí estamos acostumbrados, ¿no? Hay más de 1.100 militares condenados por delitos de lesa humanidad. En Chile son poco más de 150 y con penas muy bajas. Ella nos va a explicar, y ahora vamos a entender por qué en Chile se dio este débil proceso de juzgamiento a los represores. Para las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, fue un trayecto muy largo, muy difícil. Bueno, y eso lo demuestra a los 50 años, que aún tenemos detenidos desaparecidos y ejecutados sin entrega de cuerpo, que aún tenemos cerca de 1.400 querellas en el Poder Judicial demandando verdad y justicia, por lo cual el hecho demuestra toda esta transición a la democracia, que primaron mucho lo pactado, el ver en forma violenta para uno que el dictador quedó como comandante en jefe del ejército y después fue declarado senador vitalicio. Eso habla de lo cuál difícil fue transitar a la democracia, como aún a 50 años el pinochetismo sigue vigente, el negacionismo, el querer excusarse de los horribles crímenes cometidos por 17 años, con el negacionismo, el discurso de odio, a estos 50 años, por lo cual lamentablemente ha sido un trabajo duro, difícil, con la falta de voluntad política de los gobiernos, con la falta de empatía de escuchar las demandas de los familiares de víctimas, por lo cual ha sido un largo y difícil camino en lo que hemos avanzado. Y lo que se ha avanzado ha sido gracias a los familiares de las víctimas y sus abogados. Bueno, creo que lo dejó bastante claro, ¿no? Lo que se ha avanzado y básicamente todo lo que se ha peleado ha sido gracias a los familiares de las víctimas. Sí, escuchamos a Alicia Lira, recordamos, presidenta de la agrupación de familiares de ejecutados políticos, gracias a las víctimas y a los abogados, porque nunca hubo en Chile una política de Estado para el juicio y castigo a los represores, y la principal causa tiene que ver lo que ella hablaba de la transición pactada. ¿Qué es esto? Cuando termina la dictadura, a través de un plebiscito que gana el no para que saliera Pinochet, hubo una especie de negociación, de acuerdo entre todas las fuerzas políticas con los militares. Entonces hubo un pacto donde, por ejemplo, se mantuvo la constitución de Pinochet, sí, y donde, por ejemplo, se mantuvo a Pinochet como jefe del ejército. La dictadura terminó en el 90 y Pinochet siguió como jefe del ejército hasta el 98. Tremendo. Y después fue designado senador vitalicio 4 años más. O sea, imagínense el nivel de impunidad que se mantuvo en la postdictadura, que el propio Pinochet siguió teniendo cargos primero en el ejército y después como senador vitalicio, y murió en 2006 en total impunidad. Entonces, esta impunidad, nos decía Alicia, es lo que permite que hoy resurja el pinochetismo. Porque hoy en Chile se vive un auge también de la ultraderecha, ¿no? Recordamos que ganó en el
en el rechazo a la constitución anterior, y hoy el principal partido de Chile es la ultraderecha del Partido Republicano, que es abiertamente pinochetista. O sea, hoy hay un resurgir Pero no hay del como un pinochetismo. Milei ahí, ¿no? Sí, es José Antonio ¿Sí? Cast, que es el que se perfila como próximo presidente, que perdió el balotaje con Boric. Tiene otras formas, es un poco más, no es tan delirante ni es tan agresivo verbalmente. Pero sí es de derecha y pero sí sí es tiene bastante- las mismas ideas sí. políticas y económicas sobre todo. Así que la ultraderecha chilena, y además reivindica a Pinochet, digamos, eso no es poco. Ujú. Entonces, también se vive un clima raro en Chile, donde por un lado hay un sector de la sociedad que conmemora estos 50 años como un golpe, como con lo que fue, y también, digamos, denunciando lo que todavía no se condenó. Sí. Pero hay una parte de la sociedad, por ejemplo, se difundían encuestas por estos días donde el 37% de la población decía que Pinochet fue un presidente. O sea, donde cuesta un montón en el sentido común haber ganado esa batalla cultural. Y, por ejemplo, si vos vas a alguna feria en Chile, ves que podés llegar a conseguir bustos de Pinochet. Hay bustos de Allende y bustos de Pinochet, así muy tranquilamente. También hay actos en universidades privadas en favor de Pinochet. Así que bueno. Pasa un poco como con Stroessner en Paraguay, ¿no? Como que está muy en la matriz social todavía el hecho de la figura de un militar como algo que estuvo bien, digo, en términos de gobernabilidad, en términos de trabajo en el territorio incluso. Digo, el Partido Colorado está totalmente reivindicado y aguante Stroessner, es lo que circula en Paraguay en muchísimos casos. Y bueno, la sociedad chilena tiene algo de eso, pero a la vez en el otro extremo una sociedad muy anarquista también, ¿no? Como ese balance ahí de que te genera una contradicción y decís, bueno, ¿cómo avanzar en este aspecto? Y es en términos culturales tal vez donde más habría que laburar, ¿no? Acá en Argentina tenés a la madre, las abuelas, pero después tenés una gama cultural, se quiere, en el rock nacional, en el folclore, incluso con la Negra Sosa, León Gieco, que han metido ahí, y allá mataron a Víctor Jara, ¿entendés? Como a los artistas, lo fueron con todo. Sí, acá quizás tenemos un piso más alto y se ha logrado, como quizás en ningún otro lugar de América Latina, ¿no? Ese avance en materia de derechos humanos, de reparación histórica, de juicio y castigo a los genocidas, primero con el juicio de las juntas y después de 2003 con los juicios de lesa humanidad. Los organismos, bueno, es algo quizás inédito, y aún así tenemos hoy por hoy lo que estamos viviendo, ¿no? Esta situación un acto donde en esta semana, digo, surge reivindicando. no solo el negacionismo, sino que tenemos la posibilidad de tener una vicepresidenta, no negacionista, sino apologista, Claro. abiertamente de la dictadura y de los genocidas. Bueno, en otros países como en Chile o en Paraguay, como mencionabas, también pasa esto de que van pasando los años y por ahí las generaciones más jóvenes les queda re lejos, ¿no? Lo que pasó en la dictadura, entonces por ahí escuchan las versiones de los dos demonios, o lo que hacían las guerrillas, o lo que hacía Salvador Allende, y eso hace que cueste un poco más. Algunos datitos de la dictadura chilena: 17 años duró, larguísima, del 73 al 90, más de 3.200 víctimas, de las cuales 1.400 fueron desaparecidos y desaparecidas. De esos 1.400 se rescataron 307 cuerpos, y todavía faltan 1.100 personas recuperar, digamos, de esa dictadura, que fueron desaparecidos y desaparecidas. Así que decía, un hecho trascendental para la historia de Chile, pero también de América Latina, ¿no? Por Sí, lo que, es por lo el que se impacto sabe tuvo. también, ¿no? Lo que los familiares y demás pueden tener en términos de números. Ir reconstruyendo también, sí, con las herramientas que tenían. Para ir cerrando, les quería traer algunas recomendaciones Dale. de tono cinéfilo para Dale. también acompañar esta memoria histórica, viendo alguna serie, viendo alguna Justo peli, algún documental. Nos acaban de recomendar una en YouTube, la estoy viendo acá, pero capaz que es una de las que traes vos. A ver, comentanos y yo después A te ver, comento. decime. 17 años de dictadura. Nos dicen que es una peli. Muy Nos buena. recomiendan acá para ver con respecto Sí. a la dictadura de Chile. No sé si es una de las que traías. La tenía, pero sumamos otras. Hay una plataforma que se llama Onda Media, que es una plataforma del Ministerio de Cultura de Estoy Chile. anotando, Anote. Si estás en casa también, anotá para tener un fin de semana ATR a tono con el aniversario. Onda Media es una plataforma donde tenés miles de películas y series de Chile, muchas relacionadas al golpe. Ujú. Una serie nueva que se llama Los 1000 días de Allende, súper recomendable también en formato serie, ¿no? Un formato también más amable últimamente. Una película que se llama Nostalgia de la Luz, que es un clásico de Patricio Guzmán, que es el principal documentalista chileno del palo, digamos, que tiene un montón de películas vinculadas al golpe y demás, pero Nostalgia de la Luz tiene una forma de narrar y una simbología con... véanla. Dale, Recomendada. Sí, sí. Y dos más. Veamos los documentales y las películas Sí. históricas. Así que... Dos más de en tono ficción, para cerrar: Machuca,
también una historia muy linda entre un nene de una población, de un barrio popular, y un niño de clase alta, y esa simbiología en el medio del golpe. Qué interesante. Y la última, la película No, también un clásico de esa época. No. Se llama No porque cuando se llama plebiscito en el 98, el 88, para ver si continuaba o no la dictadura, quienes querían que no ganara tenían que votar no. Entonces te muestra toda la campaña y cómo fue sobre todo la campaña publicitaria para el no al plebiscito y que se termina la dictadura, protagonizada por Gael García Bernal en un gran papel. Siempre son lindas las películas de Gael también, así que siempre hace de militante ahí, progre. Sí, pero no, está buena, véanla. No, película chilena. Y bueno, nos vamos yendo, si les parece. Dale, ¿qué canción nos trajiste? Les traje una que tiene que ver, que es una canción discurso, porque es el discurso de Salvador Allende. Cuando en ese día, el 11 de septiembre, que se queda bancando y resistiendo en La Moneda, transmite un último discurso histórico, emblemático, a través de Radio Magallanes, ¿no? que quedó como su legado y que es conmovedor porque es la claridad política. Épico, totalmente épico, porque el tipo lo están derrocando por asesinar y el tipo lanza un discurso que no solo tenía esa carga emotiva trágica, sino un discurso de esperanza. Ahí va. Y esta es una canción de distintos artistas chilenos, cantantes chilenas y chilenos, interpretando el discurso de Allende y de fondo también la voz del discurso de Allende. ¿Por qué quería cerrar con eso? Porque por ahí rememoramos en estos días los 50 años del golpe, la dictadura, Pinochet, las torturas, los asesinados y todo eso, y queda poco visibilizado lo que fue la experiencia, ¿no?, de Salvador Allende y de la Unidad Popular, quizás la experiencia más importante del siglo XX en América Latina de transformación, decía, esa vía chilena al socialismo que se intentó y que fue truncada, y que bueno, está bueno en estos tiempos también rescatar, ¿no?, en estos tiempos donde avanzan los discursos negacionistas, de odio, antiderechos y promilitares, es importante rescatar la experiencia de Salvador Allende y sobre todo quedarnos con esa famosa frase con la cual termina ese discurso, diciendo que sepan ustedes que más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas para que pase el hombre libre y construir una sociedad mejor. Gracias, Gera. Totalmente esperanzador. Muchas gracias, Gera. Hasta la próxima.